Hola, en nombre de la Federación Internacional de Historia Pública, les doy la bienvenida a nuestro evento Explorers de hoy. Diego, ¿puedes dejar de compartir la pantalla un minuto Sí. mientras te leo porque se me fue ya. A nuestro evento Explorers el día de hoy, soy Jimena Perry. Me da mucho gusto que los participantes de hoy sean de América Latina, por lo tanto, esta sesión será completamente en español. Quiero agradecer especialmente a Gabriela Sica y a Diego Citerio por haber aceptado nuestra invitación, pero primero los voy a presentar. Gabriela es profesora y licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba, Argentina, máster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía en España y doctora por la Universidad de Sevilla, España. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Sus investigaciones se relacionan con la etnohistoria, historia colonial e historia andina. Tiene presentaciones y publicaciones especializadas en el estudio de las transformaciones de sociedades indígenas coloniales en Jujuy en los siglos, XVII a XIX, encomiendas, tributo, mitad de plaza, autoridades indígenas coloniales, arriería, forasteros, tierras indígenas y procesos de militarización y ciudadanía en las primeras décadas del siglo XIX. Gabriela, muchas gracias, bienvenida. Y tenemos con nosotros a Diego Citerio. Diego es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como profesional adjunto en la carrera de personal de apoyo de CONICET y como profesor adjunto regular de la asignatura Historiografía en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Sus últimas publicaciones tratan sobre la construcción de la cultura histórica e identidad jujeña y también desarrolla tareas vinculadas en el campo de la divulgación social de la historia, participando en programas de radios, series televisivas y películas con contenido histórico. Bienvenidos otra vez y Gracias. la palabra es de ustedes. Bueno, ahora sí vamos a compartir el power que preparamos para hoy para ir hablando un poco y comentando. Bueno, nosotros con Gabriela hoy vamos a comentar sobre nuestra experiencia del podcast que se llama Historias de la Quebrada y la Puna de Jujuy, que está alojado en Spotify. Es un podcast que surgió en función de un requerimiento quizás de pensar cómo narrar la historia de Jujuy y sobre todo la historia de la Quebrada y la Puna para un gran público. Para quienes no conocen la Puna, eh, para quienes no conocen Argentina, o en todo caso para poder ubicar a Jujuy, en nuestro mapa Argentina, Argentina tiene una extensión de 3.700 kilómetros a lo largo del país, y Jujuy es esta botita que se encuentra en el noroeste, ¿sí? En el límite con Chile y con Bolivia, y aquí hay una escala más chica de la provincia, es como una bota, y ustedes verán que tiene, en esta imagen satelital que yo pegué, tiene colores verdes, que es una zona que es la región de las Yungas, es una región selvática. La región de la Quebrada, ahí donde está Tilcara, Purmamarca, Humahuaca y La Quiaca, y toda la otra zona es la zona de la Puna. Y la zona de San Salvador de Jujuy y la zona de los valles, son 4 regiones. Este podcast surgió en función de que en el año 2015 con Gabriela hacíamos un recorrido por la quebrada porque íbamos hacia la localidad de Humahuaca a hacer una tarea de digitalización de documentos. Y mientras íbamos recorriendo esos paisajes que yo puse para animarlos a que vengan a conocer la provincia, eh, Gabriela me iba contando la historia indígena de la quebrada. Y yo iba haciéndole preguntas. Yo manejaba y Gabriela me iba contando. Pasábamos por Pumamarca y me contaba algunas cuestiones de Pumamarca, pasábamos por Maimará y me contaba algunas cuestiones de Maimará, sobre los sitios arqueológicos. Y entonces, en ese recorrido que hacíamos por la quebrada, yo le dije a Gabriela, digo, esto habría que armar algo. Yo pensaba en una aplicación que tuviera la grabación y que alguien que recorriera la quebrada en su auto pudiera escuchar toda esa historia, narrada y contada por un historiador. Entonces, esa idea quedó ahí en el tintero, siempre decíamos cuándo la podremos hacer, cuándo la podremos hacer. Y ahí hay otras imágenes de sitios
de un sitio arqueológico del Pucará de Tilcara. Después Gabriela va a comentar sobre los contenidos y va a explicar bien a qué nos referimos con esto. Y bueno, y ahí quedó la idea. Y el año pasado Gabriela me comentó que una persona le había pedido asesoramiento con respecto a dónde enviar a unos amigos que estaban de paseo en Jujuy. Y entonces Gabriela le envió unos audios de WhatsApp a estas personas y les iba contando distintas cuestiones de la historia de Jujuy. Entonces, ahí surgió la idea de decir, bueno, grabémoslo, subámoslo a Spotify y pensémoslo en el turista. Digo, para nosotros fue pensado para el turista porque le hablábamos a alguien que no conocía nada de la historia de Jujuy. Así que yo le doy la palabra a Gabriela para que cuente un poco y voy pasando algunas imágenes. Bueno, tengo que decirle en este momento que no sé por qué tengo la pantalla negra. Yo los escucho, pero no los estoy viendo. Pero no importa, sigamos adelante. Eh, en realidad, un poco la cocina de esto, el surgimiento de esto que contó Diego. Y bueno, yo hace muchos años que hago historia colonial, historia de las tierras altas, y pensamos o sea, en esta idea de alguien que llega a esta provincia, que además tiene una rica historia en términos de Argentina, ¿no? O sea, tiene una larga historia prehispánica, una historia colonial que tiene muchos elementos presentes, como un patrimonio religioso, el surgimiento de los pueblos que son, digamos, de las zonas que son más atractivas para el turismo, tienen una raíz colonial. ¿Cómo hacer para explicar? Y bueno, además, por ejemplo, en el caso de la quebrada Mahuaca, hace más de 20 años ha sido declarada por UNESCO Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Y entonces la idea fue, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esta densa historia? ¿Cómo hacerla accesible a alguien que viene a esta provincia y que no tiene, digamos, que no es un colega al cual uno le puede hablar sin explicar que es una encomienda o que es un buscará bueno, o distintos momentos de la historia? Y después de esto de ayudar a una amiga mandándole audios de WhatsApp explicando para alguien que iba a recorrer la quebrada, se nos ocurrió con Diego hacerlo a través del formato de podcast, que tiene toda una serie de desafíos. Eh, para mí, primero, el desafío, bueno, para Diego fue sobre todo imaginarlo y el desafío técnico que él va a contar, pero para mí fue el desafío de eh, traducir cuestiones complejas, como digo, como puede ser la evangelización, como puede ser el proceso de conquista del territorio, la vida prehispánica. Y entonces lo pensamos en términos de que alguien que va recorriendo la quebrada, primero contarle un poco cómo es el paisaje, y después el primer episodio en realidad se relacionaba con la comida, cómo la comida encerraba tradiciones y encerraba además una cuestión simbólica más importante que tiene que ver con una creencia que es muy central en el área andina, que es la Pachamama, y donde esta creencia andina hace que todo el paisaje esté animado, sea sagrado. La Pachamama es una de las entidades, pero en general la concepción es de que hay que alimentarlas y criarlas para que nos alimenten y nos sustenten. Entonces, eso fue el primer episodio relacionado con la comida, también por una razón que estábamos probando con Diego y que a mí y a Diego nos gusta cocinar y nos gusta la cocina, nos parece que la cocina también expresa muchos elementos culturales y muchos elementos históricos. La idea de ese primer podcast fue tomando una frase de un escritor catalán que decía que la geografía de un país cabía en una olla. La idea, partimos de que en realidad también la idea de la historia de una región cabe en una olla, en una cazuela. Y bueno, y después también lo pensamos en términos de los contenidos, en términos de quien va haciendo un recorrido, qué es lo que ve un turista, ¿no? O sea, va a llegar a estos pueblos de origen colonial que tienen capillas, como digo, con un patrimonio religioso, artístico importante, y va a haber ruinas arqueológicas. Entonces, el desafío fue, en términos de contenido, contar eso de manera relativamente, no sé si interesante,
pero brevemente y tratando de traducirlo a un lenguaje que no fuera un lenguaje demasiado académico, que todo el mundo pudiera comprender, y tratando de imaginarnos que íbamos nosotros con esa persona describiéndole el paisaje, los cuadros que había en la iglesia, el pueblo cuando había surgido, o por qué estaban esas rutas arqueológicas. Te dejo la palabra, Diego. Bueno, entonces, en función de eso que explicó Gaby, nosotros teníamos pensado una serie de 20 episodios donde narrábamos y describíamos la quebrada, donde contaba Gabriela un poco la cuestión indígena colonial, llega hasta la guerra de la independencia, el podcast, y las diferentes capillas de las dos regiones. El podcast está alojado en Spotify y tiene un título que se llama Historia de la Quebrada y la Puna de Jujuy. Pertenece a un centro de investigaciones que es el CITED, que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Qué es lo que nos surgió? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Cuando nosotros empezamos a hacer este podcast, eh, yo lo empecé a difundir en mis redes sociales personales y no encontrábamos repercusión en Jujuy ni en la universidad ni en los organismos interesados para el fomento del turismo en la provincia. No había. Entonces me tracé una estrategia de difusión. Y la estrategia de difusión fue difundirlo lo más posible con personas que tuvieran mucha asiduidad en las redes. Y una de las cosas que me pasó es que me encontré con un cantante muy conocido de Jujuy, de un grupo de folclore de Jujuy, y le solicité que por favor lo difundiera. Y a raíz de que él lo difundió, ahí comenzó también un poco a prestársele atención en Jujuy. Pero lo más gracioso fue que en un programa de radio de Buenos Aires, esto es importante, ¿no? Porque nosotros estamos en el noroeste del país y un programa de radio de una FM de Buenos Aires, de la capital federal del país, lo levantó y a raíz de que haya sido nombrado a nivel nacional, eh, comenzó la repercusión local. O sea, nos nombraron en Buenos Aires y tuvimos visibilidad de nivel local. Y eso provocó que, por ejemplo, hasta la semana pasada nosotros tuviéramos este tipo de métricas. Un total de 2.922 reproducciones. Nosotros decidimos lanzar el podcast en un fin de semana largo, el fin de semana largo de Semana Santa. En Argentina hay una política por parte del gobierno nacional de fomentar en casi todos los feriados que existan la posibilidad de empalmar un feriado puente para desarrollar el turismo. Entonces, generar fines de semana de 4 días donde la población se mueva por el país y pueda desarrollarse turísticamente, porque casi todas las regiones de la Argentina hoy tienen esa posibilidad. Y bueno, y en Semana Santa nosotros, por ejemplo, pudimos tener un total de. Este gráfico muestra cómo esto comenzó en febrero y hubo un pico de 250 reproducciones en un solo día. En un solo día hubo 250 personas o 250 reproducciones de episodios. Y bueno, ahí va mostrando un poco el esquema de cómo se fue dando. Hay otro pico en mayo, que también fue un fin de semana largo. Nosotros, por lo general, cada fin de semana largo que hay, que sabemos que va a haber turista, martillamos la promoción del podcast para que la gente lo escuche. Y ahí Spotify nos da una idea de dónde se encuentra o quién lo busca. Por ejemplo, en Spotify el 96% y el 4% en Google Podcast. Y todas esas son las nacionalidades que lo han escuchado. Lo que nosotros no podemos saber si esas nacionalidades son turistas que estuvieron en Jujuy y que pudieron escucharlo o que en realidad lo escucharon desde su propio país. Eso es una discriminación que no la podemos tener. Pero bueno, nos muestra un poco esos datos. Y después tenemos datos en función de género y de edad, que también nos permite conocer Spotify. Para nosotros, el hecho de pensarlo de manera turística o de pensar el podcast para fomentar el turismo, tenía que ver con elegir a un oyente determinado o a un escucha determinado.
Y esa fue quizás el desafío más grande. Nosotros siempre contábamos una anécdota con Gabriela de que Gabriela estaba en una capilla charlando con una tesista sobre arte colonial y unas personas se les acercaban. Y cuando terminaron de hablar, una de las personas le gritó a una amiga, le dijo, Pocha, vení que acá esta sabe. Y era eso, en realidad nosotros pensábamos en esta cuestión de aquellas personas que vienen a conocer nuestra provincia y que quizás por no preguntar o por no encontrar con la persona adecuada, se pierden de conocer un montón de cuestiones que tienen que ver con lo histórico o con el, sí, con el hacer histórico de nuestra provincia y sobre todo de esas regiones que fueron regiones de población muy temprana. Eh, Hoy me preguntabas antes de iniciar este conversatorio sobre la situación actual en Jujuy, precisamente en esta zona, en La Puna y en La Quebrada. Hace ya 15 días hay un conflicto debido a que hay un proceso de reforma constitucional o que ya se llevó a cabo, comenzó el año pasado en septiembre, se fue trabajando durante todo el periodo preelectoral, hubo elecciones en mayo de convencionales constituyentes y los partidos mayoritarios de Jujuy, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, promulgaron, o sea, sancionaron la reforma parcial de la Constitución. Hay algunos puntos que las comunidades indígenas cuestionan que tienen que ver con la explotación del litio, otro punto es la cuestión de la tenencia de la tierra, y otro punto tiene que ver con la libertad de expresión. La cuestión es que esos puntos que están cuestionados eh, no están siendo, o sea, están siendo cuestionados cuando ya han sido sancionados. Y entonces hay como un callejón sin salida, hay una reacción colectiva y hay una acción directa en la ruta por parte de comunidades y por parte de vecinos que acompañan, y que hoy en realidad la situación al día de hoy, yo ayer hablaba con una amiga que vive en Tilcara, es de mucha incertidumbre porque también eso está afectando, por ejemplo, al desarrollo del turismo. La semana que viene comienzan las vacaciones de invierno en la Argentina y esta amiga me decía, bueno, nosotros estamos aquí protestando, pero también sabemos que estamos autoinfligiéndose una lesión en el sentido de que están yendo en contra de un desarrollo económico, o sea, una actividad económica como es el turismo, que es muy beneficiosa eh, para esa población y que mucha población vive del turismo. Así que bueno, la situación es esa. Para mí, es una situación de, como te digo, de incertidumbre, de callejón sin salida, en función de que al haber sido sancionada, la única vía que queda es el recurso judicial, y eso también tiene sus tiempos. Gabriela, ¿la perdimos? La hemos perdido, me parece que tenía un problema ahí Ay, con el tema. sí, porque ahorita había un poquito de interferencia cuando ella estaba hablando. Ella está en Jujuy. Sí, está en Jujuy, sí. Bueno, pues mientras ella vuelve, Diego, yo te quiero hacer varias preguntas. Dale. ¿Cuándo fue que empezó el podcast exactamente? ¿Cuánto llevan ustedes de podcast al aire? El podcast lo comenzamos a subir en febrero y lo terminamos de publicar, o sea, de todos los episodios, el 25 de mayo, que es el día de, es uno de los días patrios de la Argentina, y subimos un episodio sobre la guerra de la independencia, sobre la Revolución de Mayo y la guerra de la independencia. Fuimos subiendo, o sea, durante casi febrero y marzo, la mayor cantidad de episodios, porque nuestra idea era que ese fin de semana largo de Semana Santa tuviera mucho impacto y que fuera escuchado. Y digo, es un podcast que está ahí, que entonces cada vez que hay un movimiento turístico grande, como por ejemplo las vacaciones de invierno, nosotros salimos a publicitarlo para que sea escuchado y que los turistas lo usen. Porque para nosotros, digo, nosotros no monetizamos con este podcast. Spotify no nos paga nada. Lo único que logramos es que la gente tenga, si se quiere, un viaje más placentero. Yo siempre digo cuando lo envío por WhatsApp a contacto es, no te olvides este fin de semana de descargarte el podcast, y si vas en auto, anda escuchándolo en tu estéreo, o si vas en colectivo, ponelo en tus auriculares, pero vas a tener lo que nosotros decimos es, la experiencia que yo tuve en el 2015 con Gabriel al lado contándome
la historia de la quebrada, eh, si se quiere, es lo que nosotros queremos replicar con este podcast. Que alguien que no conoce la historia pueda ir conociéndola a medida que va manejando o que va mirando por la ventanilla del colectivo. ¿Y no piensan seguirlo? Eh, no con Gabriela, porque en realidad este podcast nosotros lo hicimos con Gabriela porque Gabriela es especialista en este periodo y en esta región. Sí hay una idea de quizás armar otro sobre la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es la ciudad donde nosotros habitamos, donde vivimos. Pensar también en hacer otro para otra región, que es la región que se conoce como la región de la Yunga, o la zona oriental, que es una zona de ingenios y es totalmente muy distinta a la Puna y a la Quebrada. Y en otro punto también por ahí pensábamos llevarlo adelante en el tiempo, pero ahí también se encuentra esta dificultad que hablábamos hoy antes de comenzar la charla, que tiene que ver con cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para comunicar y cómo es el ejercicio que tenemos para comunicar. Digo, no es fácil hablar para el gran público, no es fácil sintetizar, eh, y eso también implica un trabajo para un historiador que viene, como nosotros, que venimos formados en un esquema académico de presentación de paper, escritura de artículos especializados y ponencia en congreso, poder reducir, sintetizar, no banalizar, porque también lo que nosotros entendemos que hacer divulgación y comunicar tiene que ver con tener un cierto rigor y no banalizar los términos o no banalizar los procesos. Entonces, tiene mucha dificultad porque hay colegas que nos animan. Y esa es la otra cuestión. Yo me podría animar, pero no soy especialista en todos los temas de historia de Jujuy. Digo, puedo animarme porque tengo quizás, como decimos en Argentina, cierta caradurez para la cámara y la radio, pero no soy un especialista en los temas, por eso me pongo en el detrás y grabo y edito. Gabriela, ¿tú tenías algo más que añadir a la presentación antes de que te perdiéramos? No, bueno, disculpen, se me trabó, no sé qué pasó y se me apagó Ah, no, la... no, menos mal que pudiste volver porque pensamos, ay, se fue, qué pesar. No, 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 está bien. no sé, algo pasó con la computadora. No, bueno, obviamente que con Diego, esto que estaba diciendo, o sea, acostumbrados a escribir paper donde yo no tengo, por ejemplo, que explicar términos a mis colegas como que es una encomienda, tratar de hacerlo, eso fue todo un desafío, digamos, tratar de hacer en esta anécdota que Diego contó de esto de que yo estaba hablando con una tesista y hablábamos y yo sentía que había alguien parado al lado mío y cuando miré era una señora que se había arrimado a escuchar lo que estábamos contando y siempre con Diego cuando grabábamos decíamos, pensemos cómo le explicaríamos a esa señora estas cuestiones, con este gran desafío de, como dijo Diego, no banalizar, tener cierta rigor, digamos, que tienen que ver con nuestros propios estudios, pero que además sea atractivo. Y además el podcast tenía otro desafío que es cómo contar, digamos, cómo contar de una manera que sea atractiva, porque es audio, ¿no? O sea, cómo contar y cómo explicar lo que tratábamos de pensar que estaban mirando, que podría estar mirando un turista. Y bueno, creo que, no sé si salió, no salió bien, pero estamos contentos con la experiencia, estamos muy contentos con la experiencia. Esa es una pregunta que yo les quería hacer, porque cuando empezó la charla ustedes nos mostraron unas imágenes de los paisajes, de los sitios arqueológicos, pues ve una imagen y uno dice, ay, qué lindo, pero ¿cómo hicieron para pasar eso a podcast, donde la gente no ve la imagen? ¿Qué tipo de lenguaje, que también se refiere con otra pregunta que les tenía, que cómo les fue con el lenguaje? Uno de los peleas no, sino uno de los asuntos de la historia pública es precisamente eso, tener un lenguaje más accesible para que la gente pueda entender, porque el lenguaje, cuando un historiador empieza a hablar en términos teóricos o conceptuales, pues es un lenguaje especializado solamente para ciertos públicos y los historiadores públicos sabemos que queremos llegarle a la gran mayoría pues, de audiencia. Entonces quiero saber cómo les fue con eso. ¿Han tenido algún tipo como de comentarios, gente que les haya dicho, ay, sí, nos gustó este episodio o algo así?
Sí, Bueno, en algunos episodios yo dejé abierto la posibilidad de que el usuario comentara. Entonces yo puedo ver el feedback que tengo con el usuario, con el escucha, y en algunos de los comentarios era que les resultaba interesante y atractivo la posibilidad de, por ejemplo, entrar a una capilla y escuchar la descripción de lo que pasaba en las capillas. Y a Gaby creo que le llegaron también comentarios de gente que lo sí, en escuchó. realidad también un poco el primero que hicimos, el primer podcast que fue sobre las tradiciones culinarias, también un poco lo probamos entre conocidos, digamos, gente que era de otras profesiones o que conocíamos. Eh, y ahí, por ejemplo, algunas de mis amigas que no viven acá me dijeron, bueno, parece una ponencia. Y eso también nos alertó a que yo no tenía que leer una ponencia o escribir una ponencia, porque de pronto en el primer podcast yo estaba más preocupada por el contenido como Mm, que por la forma de narrarlo. Entonces, a partir de eso, también a partir de lo que mostraba la métrica de la atención, tratamos de concentrarlos, de hacerlos cortos, hacer varios pero cortos, y pensarlos primero, que esto ya lo veníamos trabajando y discutiendo también con otros colegas historiadores, el hecho de que no dar nada por sentado. O sea, si yo digo encomienda, yo tengo que explicar qué es. Si yo digo esto es un pucará, yo tengo que explicar qué es. No dar nada por sentado, porque normalmente nosotros hablamos entre colegas y ya damos, yo no tengo que explicar ciertos términos, ciertos conceptos. Entonces, pensar en un lenguaje sencillo, no dar nada por sentado, y después tratar de hacerlo de la forma más narrativa posible, como si yo me parara al lado de esa persona, por ejemplo, frente a las ruinas arqueológicas, y tratar de pensar cómo contarle cómo vivía la gente en el pasado en esas ruinas. O pararme en una capilla y no solamente contarle qué cuadros y qué obras de arte había en la capilla, sino también contarle y tratar de transmitirle cómo era la sensación, por ejemplo, de una ceremonia en el barroco que involucraba todos los sentidos, no solamente la cuestión religiosa, sino la luz, la teatralidad, el retablo dorado, las flores, los sonidos, el incienso, digamos, que en realidad en ese momento se pensaba como toda una experiencia sensorial. Entonces, el desafío era eso, tratar de hacerlo lo más narrativo posible y en base a varias de las críticas que nos hicieron y ubicarnos en el momento que lo grabábamos de yo estoy parado con una persona que no es de historia, a la cual le tengo que explicar este entorno, pero también le tengo que tratar de transmitir cómo se vivía eso en el pasado. Eso me parece un ejercicio súper interesante porque ustedes dos son profesores, vienen de un medio académico. ¿Qué creen ustedes que los hizo tener como esa flexibilidad para llegar a esa claridad de decir, bueno, vamos a hacer algo narrativo donde no estamos excluyendo a nadie? Porque como Diego mencionaba, de pronto en ciertos sectores más académicos hay cierta resistencia. ¿Qué los llevó a ustedes a tener como la mente abierta para poder llegar a ese punto de éxito con el podcast? Yo creo que ahí la cuestión tenía que ver que nosotros no le hablábamos a la comunidad académica. Incluso hubo una primera crítica de una colega que yo me dio que me molesté mucho porque me hablaba, ella me respondía, la crítica que nos hacía el podcast la hacía en términos académicos. Y yo le decía, pero yo no quiero discutir en el podcast eh, el concepto tal o la cuestión del mestizo. Digo, no queremos discutir eso. Nosotros lo que queremos es explicar la historia de Jujuy para que un turista que vaya en el auto vaya escuchándola y disfrute de ese paseo. Y después lo otro que sí Gabriela hizo de manera muy interesante y, si se quiere, magistral, es la posibilidad de narrar una historia particular. Por ejemplo, en el caso de algunas capillas, Gabriela contaba la historia de Mateo Pizarro, que era un pintor cusqueño. Entonces, ese tipo de historias de vida de personajes de la historia del pasado colonial también atrapaban, porque después había otra con respecto al marquesado de Tojo y la historia de esa encomienda y mucha cuestión novelada en función de eso.
me parece que eso también hacía muy atractivo al podcast, porque no era una guía turística que va diciendo, bueno, a su derecha usted tiene el Pucará de Tilcara, sino esta idea de poder llevar hacia el pasado a esa persona que está escuchando ese audio y que pudieran pensar esto. En algunos de los podcasts nosotros hablamos de la conquista española, pero también hablamos de la visión que tenían los indígenas en ese momento. Entonces, esa cuestión es muy interesante para nosotros. Sí, claro. Ay, perdón, Gabriela, dale. No, no, digo, en mi caso, digamos, primero, también hace bastante tiempo, ya hace varios años, Diego trajo a la unidad la idea de discutir acerca de esto. Todavía no se hablaba de historia pública, sino de divulgación histórica, y leímos todo. Pero también, bueno, damos clases y eso también nos da cierta experiencia en tratar de explicar, pero para mí siempre, yo alguna vez en algún texto de un autor me encantó que él empezaba como narrando una escena para de ahí derivar después ya la cuestión más académica. Y eso es un ejercicio que yo muchas veces intenté hacer en mis trabajos, en las tesis, o sea, tratar de narrar una escena para, bueno, de un momento, como por hacerlo de una manera más vívida. Y entonces eso es lo que esa experiencia después la trasladamos al contenido del podcast. Ahí me respondiste la pregunta que les iba a hacer. En la experiencia de ustedes como profesores, si ustedes también aplican, digamos, la misma estrategia a sus clases, en sus clases por ejemplo, personas que hasta ahora empezando a estudiar historia. Sí, no, depende. Hay una cuestión en ese punto, porque en la clase, por lo general, uno tiene un recorte específico de un tema y muchas veces tiene que profundizar un determinado concepto. Sí puede agregar, en mi caso yo por ahí agrego comentarios de sugerencia de textos, de películas, de literatura, pero no puedo. Y después también tiene que ver con esto que decíamos, lo de la caradurez o el histrionismo a la hora de pararse frente a un grupo de alumnos, o frente a una cámara o frente a un micrófono. Digo, eso también tiene que ver con ciertas, no sé cómo decirlo, pero digo, yo hace tiempo, sí, desde el 2015 que con Gabriela venimos trabajando esta cuestión. Las primeras cuestiones que surgieron fueron textos y después aparecieron los programas de radio y también, digo, el hecho de hacer divulgación en nuestra provincia también tiene que ver con una disputa sobre el sentido del pasado. Y esto lo digo a título personal para no ponerle a Gabriela en un brete, pero digo, el pasado, no sé si en los países de ustedes sucede o no, pero yo tengo un colega que es de la maestría en Historia Pública, que es Alejandro Morea, que dice, el pasado es como el fútbol, todo el mundo tiene derecho a opinar. Y lo que nos sucede a nosotros en Jujuy es que muchas veces todo el mundo opina y opina desde cierto esencialismo y de cierta construcción de una identidad regional muy fuerte, y como que la voz del historiador que sale de la universidad está negada porque es aburrido, porque nos viene a aguar la fiesta, porque nos dice que tal cosa no sucedió como nosotros la creíamos, porque derriba algún mito o porque deconstruye algún símbolo. Y entonces nosotros como historiadores profesionales estábamos guardados en nuestro lugar de trabajo, escribiendo paper y yendo a congresos donde nos sentíamos cómodos, y en los medios de comunicación de nuestra provincia hablaban otros que no eran historiadores, que eran arquitectos, que eran fotógrafos, y, y bueno, también nosotros entendíamos que teníamos que salir a disputar el sentido del pasado y de la narrativa histórica. Digo, que nuestra voz también tenía que estar. Como tiene que estar la de ese arquitecto que le gusta la historia y que lee, pero que por ahí repite cosas que no son ciertas, y tiene que estar la nuestra en función de construir ciertas. Digo esto, hay un discurso muy esencialista en algunas provincias donde la identidad se forja en función de caracteres patrióticos y toda esa cuestión, ¿no? La guerra de independencia. Yo quiero invitar a Sebastián, a Carla, a Michelle, si tienen preguntas, simplemente háganlas, porque pues yo tengo todavía más preguntas, pero no quiero manipular todo Buen día, ¿cómo están? Hola, Michelle, ¿cómo Michelle. estás?
Estoy atrasado, pero estoy acá y me gusta mucho el tema. No conozco Jujuy, es cierto, Jujuy, Sí, Jujuy. Jujuy en el nordeste de Argentina. Y en la semana pasada estuvimos con un colega nuestro que se llama Jorge Kulemayer. Sí, Jorge me habías Kulemayer comentado. escribió La danza de los diablos, estuvo con nosotros y es un tema muy interesante. Y quería ver con vos qué tú piensas de la historia pública, porque Kulemayer me dijo una vez que la historia pública es el mismo que patrimonio, que reflexionan sobre esto. Muchas gracias. No, no, yo no creo que sea lo mismo que el patrimonio. Ahí creo que me parece que ahí hay una discusión de cómo nos formamos los historiadores. En primer lugar, como grado, y después esto, los posgrados que nos permiten avanzar hacia tomar herramientas para la cuestión de la historia pública, que digo, lo parto en dos. Herramientas que me permitan comunicar al gran público, que me permitan sacarme la vergüenza y hablar ante una cámara, un micrófono o muchas personas, y herramientas que también me permitan vincularme con la sociedad y construir historia con los públicos. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso del patrimonio, en Jujuy, los historiadores estamos como muy extendidos de la cuestión patrimonial. No somos consultados por los museos, no somos consultados por el Estado provincial para, salvo el Museo del Cabildo, que es un museo que se está por inaugurar el año que viene, que Gabriela y otras colegas hicieron el guión técnico, solamente el guión técnico. El guión museográfico lo hacen otras personas, Museo de pero que Casabindo, también, que también ¿cómo? estamos. Y Museo el de de Casabindo. Casabindo en La Puna. Pero digo, no es que tenemos digo, esa idea que por ahí el historiador público es un agente que el Estado o que los gobiernos locales lo consultan constantemente, no está muy desarrollada en la Argentina. Eh, y hay toda una disputa con las otras disciplinas, digo, con el arqueólogo, con el antropólogo, con el geógrafo. Eso es así, pero con respecto a la cuestión historia pública y patrimonio, no la veo muy vinculada. Pero me parece porque tampoco tiene mucho desarrollo la historia pública en Jujuy y porque la cuestión patrimonial tampoco está muy Realmente está en trabajada. manos de arquitectos. Realmente, Precisamente. si no es lo arqueológico, que es en manos de arqueólogos, la cuestión patrimonial está en manos de, por lo menos, por ejemplo, conservación o qué son los monumentos históricos, hay una comisión que en su mayoría son arquitectos. La pregunta de Michelle me parece muy importante porque hace poco estuve también oyendo una discusión en línea de que existen algunas partes del mundo, yo creo que incluye América Latina, una especie de confusión, o de confusión no, como de, bueno, digamos confusión entre, por ejemplo, historia pública y memoria, que historia pública está asociada, que la memoria, los estudios de memoria son historia pública. Entonces vuelve la discusión, ¿no? ¿Qué es historia pública? Que también tiene mucho que ver con lo que dice Michelle ahorita. La historia pública, ¿qué es? Tiene que ver con patrimonio. Y a mí me parece eso muy interesante en este momento de discutir en nuestra región, porque en otras partes del mundo ya se está pensando en que no se necesita como tal una definición de historia pública, sino que es más como un qué hacer. Estos son debates que les digo que están en dándose, no hay puntos finales, no hay, digamos, dogmas ni nada, sino que me parece muy interesante y a mí lo que me gusta de la historia pública personalmente es que precisamente tiene que ver con todos esos temas. Y uno de ahí puede sacar cuestiones pues muy interesantes y lo que dice Diego también es muy importante. Historia pública y divulgación son dos cosas diferentes, pero están tan juntas. Por ejemplo, lo que nos preguntaba del lenguaje, me parece a mí súper clave. También por eso les preguntaba en su práctica pues como profesores, ¿no? Que yo hago lo mismo en mi práctica como profesora, tratar de no irme a las alturas elevadas más teóricas, sino pensar que es gente que está empezando y no dar nada por sentado. Eso me pareció súper importante lo que Gabriela dijo y lo que ustedes hicieron con el podcast me parece un ejercicio valiosísimo, valiosísimo.
Si nadie tiene otra pregunta, ¿puedo hacer yo otra pregunta? El conflicto Ay, perdón, Sebastián. O sea, primero Sebastián y después voy yo. Hola, no, más que una pregunta, pues como felicitarlos por ese proyecto y chévere que puedan seguir em, Mm. pues explorando nuevos temas o nuevas épocas para hacer esta historia regional, pues a partir del formato de podcast, que es muy, muy interesante. Yo más que una pregunta quería hablar de dos casos para que de pronto exploraran después más adelante, dos referentes en Colombia, que creo que son referentes importantes del podcast de contenido histórico. Uno se llama Random Access History, un poco como parodiando el título del disco de Daft Punk, que se llama Random Access Memories, pues se llama Random Access History. ¿No lo puedes escribir Y, del chat ahorita? y ahorita yo se los escribo y les Vale. pongo el link. Y este es uno, pues que no tiene una pretensión tan académica, si bien sí son historiadores quienes lo que hacen es explorar más la historia en relación con los videojuegos, la cultura popular, el cine, etcétera, y pues es muy exitoso con los jóvenes. Y hay otro que sí es, digamos, de un contenido más histórico y que es quizás mucho más afín al que ustedes han trabajado, porque es de historia regional, se llama Historias del Sur y es un podcast que hacen también un historiador y una historiadora sobre la historia de la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño al suroccidente de Colombia, ¿no? Limitando con Ecuador. Y es un podcast que sobre todo se ha centrado en la historia regional, pero desde la historia de la vida cotidiana, historia de los oficios, historia de las mujeres escritoras. Bueno, este es muy, 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 muy riguroso. Quizás el primero, Random Access History, es más de entretenimiento, aunque tiene, digamos, un rigor y pues es bien inteligente, pero como que no tiene esa gran pretensión. En cambio, este otro sí trabaja, digamos, con fuentes primarias, sí hay una investigación como de mucho más fondo y me parece como muy, muy similar en algunos aspectos al que ustedes desarrollan. Porque pues sí trata como de construir una historia local y regional con mucho rigor y en el formato podcast. Entonces, pues simplemente quería como pues mencionar estos dos casos porque creo que se pueden poner en común y este tipo de espacios como Explores creo que lo bueno que tienen es que justamente podamos conocernos más, porque muchas veces lo que trabajamos se queda muy encerrado en nuestro país, incluso en nuestra región, y pues es muy, muy bueno poder ver esos otros casos. Además que justamente en historia pública y en divulgación de la historia creo que es clave el tema de la intertextualidad de los referentes, ¿no? Estar aprendiendo todo el tiempo de lo que otras personas hacen en otros lados, que quizás es parecido a lo que nosotros hacemos y que de lo cual podemos aprender un montón. Así como lo que nosotros hacemos, pues puede aportar a los demás. Entonces era simplemente eso. Muchas gracias pues por compartir esa experiencia tan interesante. Ya les voy a copiar los podcasts aquí en Gracias. el chat. Gracias, Sebastián, por tu comentario. Yo quería aclarar algo que en Argentina hay como mucho desarrollo de podcast de historia. Obviamente con, si se quiere, con algunas producciones mainstream, digo, el Diario de la Nación, que es un diario muy importante, en su momento sacó un podcast que se llama La Banda Presidencial. Hay algunas universidades que han ido haciendo podcast, el Museo del Cabildo, sí, el Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo también hizo un podcast, pero son podcasts que quizás trabajan más sobre cuestiones de efemérides, cuestiones de historia política. Digo, quizás la vuelta de tuerca que nosotros le encontramos a este es que es un podcast que permite ir sobre un territorio y viendo ese territorio que nosotros vamos narrando. Quizás los otros trabajan más sobre cuestiones, digo, efemérides o procesos históricos generales de Argentina, que los narran en función de cierto interés, qué sé yo, la historia de las mujeres en la colonia. Bueno, quizás para la historia de género, la historia feminista, ese tipo de podcast tiene cierta predominancia, pero por lo general tienen que ver con esa cuestión. Hay bastantes podcasts en Argentina de historia. Si uno por ahí busca en Spotify, se encuentra con mucho. Obviamente que hay algunos que tienen un desarrollo de producción atrás, digo, medios como La Nación
o como algunas radios que lo producen y que lo desarrollan, y nosotros en realidad lo hicimos con la computadora esta donde yo estoy hablando y un micrófono muy rudimentario, en la casa de Gaby le hicimos. Así hacemos Explorers. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, pero pues obviamente invito a que si tienen más preguntas o comentarios, lo sigan haciendo. Em, Tú mencionaste, pues ustedes mencionaron el conflicto que atraviesa Jujuy en este momento. ¿Ese conflicto ha afectado el turismo a la región? Sí, hoy esta semana es media clave en ese punto. Yo te comentaba antes de que cerráramos la exposición, de que como había hablado con una amiga y que la cuestión es que eso empieza a haber desabastecimiento en la zona, pues, Mm, de productos. Comienza a haber cierta cuestión con respecto al reparto de las horas de trabajo de las personas que trabajan en turismo, porque no, muchas trabajan día a día, o sea, se las contrata para cocinar, se las contrata para limpiar, y a medida que no haya turistas, no va a haber entrada de dinero y eso también repercute en eso. Y esta semana es muy clave, el otro día una amiga me lo decía, porque dice, si se empiezan a caer las reservas de la temporada alta de las vacaciones de inviernos, va a repercutir. Y el problema es que eso puede también repercutir en un conflicto social entre quienes trabajan del turismo y quienes están cortando la ruta, que también están reclamando por lo que ellos creen que es justo. Entonces, ahí hay una encerrona donde la no solución del conflicto genera más conflicto entre civiles, digo, entre mm. habitantes de una población, que unos quieren trabajar y otros que están protestando por algo que creen que es justo. ¿Y ustedes creen que el podcast podría ayudar en algún momento al conflicto o aclarar cosas o si fuera, digamos, se hiciera más popular o algo? Creo que no, no definitivamente, digamos, porque la cuestión, básicamente la cuestión indígena de comunidades de tierra es bastante compleja y no está explicada, digamos, en el podcast. Es bastante compleja, ¿por qué? Porque, bueno, el Estado republicano en el siglo XIX desarmó las comunidades, desarmó las tierras. eh, Argentina tuvo un Estado muy eficiente en términos de plantar escuelas hasta el último rincón, digamos, y recién después del 94 la Constitución de Argentina reconoce la preexistencia de las comunidades de los pueblos originarios y bueno, y entonces a partir de ahí nuevamente se vuelven a reconfigurar eh, y algunas reconocidas con personalidad jurídica. En este momento hay reconocidas en Jujuy algo así como 282 285 comunidades indígenas. Entonces es un conflicto con muchas aristas y muy complejo. Eh, el podcast no trata, digamos, directamente, algo se menciona, pero no trata directamente toda esta cuestión de la tierra, que además tiene una serie de conflictos a lo largo del siglo XIX y XX también, ¿no? Y ha Y no Claro, les... tenido ay, una nueva y también, reconfiguración a Jimena, partir del 94. también algo que por ahí quiero decir, digo, ese es también el déficit que a veces tenemos como historiadores y como historiadores públicos, en el sentido de, nosotros, a mí me ha pasado y he tenido discusiones con algunos colegas, porque es como que enseguida ante el conflicto hay que tomar posición, y la posición es en términos binarios. ¿Sí? En términos de estoy con las comunidades, o estoy con el gobierno, o estoy acá, o estoy allá. Y olvidarse de la complejidad de los conflictos es también olvidarse de la complejidad que el pasado tuvo. Digo, es todo ese proceso que Gabriela cuenta de cómo fue que se desarmaron las comunidades desde el proceso colonial hacia la etapa republicana y todo el siglo XX, después del reconocimiento, es un proceso muy largo. Y no explicar eso también no permite conocer quizás muchas veces por dónde viene el reclamo, porque hay comunidades que quizás hoy están reclamando con respecto a la explotación del litio y hay otras que están reclamando con respecto a la tenencia de la tierra. Pero a mí me asusta muchas veces que colegas que por sobreactuar eh, ante una causa que creen justa, muchas veces olvidan el rigor científico que debemos que tener como historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, y no embanderarse por el solo hecho de congraciarse con
quien creemos el más débil. A mí me preocupa mucho eso, porque muchas veces eso también hace que la voz de quienes deberíamos aportar una mirada crítica para solucionar el conflicto, muchas veces termina tergiversada o banalizada, como señalábamos antes. Es que me parece muy importante aquí, yo hice una nota porque, por ejemplo, las personas que no sabemos mucho de historia argentina tenemos, por ejemplo, la noción, o eso es lo que a mí me enseñaron, que en Argentina, por ejemplo, ya no hay comunidades indígenas que fueron exterminadas durante el siglo XIX. Y he leído artículos recientes y estaba en contacto con gente reciente que eso no es tan cierto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hablaron en su podcast de las comunidades originarias y todo eso, también me parece que es un intento de divulgación precisamente para desbaratar ese mito y mostrar la complejidad del pasado. También por eso les preguntaba si no querían seguir por eso. Yo ya tengo como 3 o 4 podcasts que ustedes podrían continuar haciendo porque el tema me parece muy importante precisamente por eso, porque están mostrando toda la complejidad y toda la riqueza que muchas veces se da por sentada para personas como yo pues que no conocemos ni la región ni Argentina también. Eso me parece importante y es un aporte precisamente de la historia pública. Ahí sí me parece que es un ejercicio de historia pública serio, riguroso, importante, valioso. Sí, los felicito. El podcast me parece muy interesante y ojalá lo continuaran. Vamos a discutirla con Diego. En realidad, tu conocimiento en realidad es la idea general, digamos, que Argentina fue un país sin indígenas y que en realidad los indígenas eran los de la Patagonia y los del Chaco, sobre los cuales se avanzó su territorio y se los incorporó a la fuerza en el siglo XIX. El noroeste argentino era la zona donde había una importante población indígena que fue incorporada en la colonia, en la etapa colonial, y Jujuy además es justamente una de las regiones o una de las futuras provincias, cuando comienza el siglo XIX, que mayor población indígena tenía. Pero en general los conflictos en relación a la tierra en el siglo XIX, qué hacer con la tierra indígena comunal, todo lo demás, fueron soluciones provinciales, no una solución nacional. Pero en el imaginario, aún en este país, no solamente lo que ustedes pueden haber conocido desde afuera, en el propio imaginario de Argentina, Argentina se reconoce como un país sin indígenas y que es solamente los indígenas eran los que estaban por fuera de las fronteras coloniales, como digo, en las grandes regiones como Pampa, Patagonia y Chaco. Es, por favor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que desde el siglo XVI había una resistencia a la dominación al imperio inca. Entonces, algunas resistencias, por ejemplo, de los pueblos originarios guaraníes que no tenían territorio. Entonces, alguna cosa tiene con estas comunidades, por ejemplo. ¿Qué tú piensas de esto en Argentina? Porque estos pueblos guaraníes transitaban entre Brasil, Argentina, no tenían un territorio fijo. Sí, pero en general, eh, eh, así como los incas, digamos, se enfrentan a ellos, digamos, y hacen una serie de fronteras, digamos, eh, en el, en general son grupos indígenas que quedan por fuera del dominio colonial y que cuando digamos, se empieza a constituir primero las provincias, en el caso de Argentina son primero las provincias, recién la Constitución Nacional es en 1853, estas fronteras recién son incorporadas en la segunda mitad del siglo XIX, con una política nacional en ese caso. En ese caso es una política nacional de conquista de lo que era el territorio del Chaco, habitado por grupos guaraníes, pero también por otros grupos como Huichís, como Tobas, digamos, otros grupos, y el conflicto, digamos, de la zona de Pampa y Patagonia también, que recién, pero eso son políticas nacionales. En general,
digamos, sí, las poblaciones en el noroeste argentino que fueron incorporadas con la conquista tuvieron en muchos casos eh, tierras comunales, reducciones, tierras comunales, eh, mantuvieron autoridades étnicas y todo eso se desarma en la primera, dependiendo de las provincias, digamos. Depende de las provincias, porque no hay, para esa población no hay una ley nacional, digamos, hay leyes provinciales. Y entonces, ¿no hay también en la región de Jujuy una relación de las comunidades como con las teorías de Ayllu andino, las En comunidades realidad, las Ayllu comunidades de andino? Jujuy, sí, en realidad las comunidades de Jujuy son andinas, digamos, especialmente estaban ubicadas en las tierras altas, esto de la Puna y la Quebrada de Humahuaca, son andinas, digamos, tienen además amplias relaciones, digamos, con la vecina Bolivia, eh, pero tenían menos densidad demográfica eh, y esa organización como Aishu no continúa a lo largo de la colonia y de la, pero sí, digamos, se crean, había pueblos, estos pueblos justamente que decimos de origen colonial, son pueblos que se fundan para concentrar a la población indígena, San Antonio de Humahuaca, San Francisco de Tilcara, cada uno de estas regiones, y en este caso tenían, por ejemplo, extensas tierras comunales que recién las desarma la provincia en 1839 con una ley en la cual ese extenso territorio con propiedad de tipo comunal se reparte en lotes bajo una figura jurídica que era la enfiteusis. Una Gracias. pregunta, Diego y Gabriela. ¿Ustedes saben si miembros de las comunidades originarias han oído el podcast? No, yo no tuve comentarios o sea, teníamos un alumno que participaba en alguna comunidad, era, creo, pero no le pregunté si lo había escuchado, En Armando. realidad nosotros tenemos muchos alumnos que cuando uno preguntan, eh, por ejemplo, yo doy la materia de historia para antropología y para historia. Y justamente estuve tomando un examen ayer, antes de ayer, y uno cuando empieza a preguntarles, muchos tienen te dicen mi abuela vivía en Yavi, mi abuela provenía de la Puna. En ese sentido, no sé si directamente en las comunidades actuales, pero sí es verdad que en la universidad muchos de ellos les interesa, te dicen, me interesa tal tema porque o me interesó el tema este de las tierras porque mi familia proviene de tal lugar. Entonces, no sabemos si es estrictamente el podcast, pero sí a partir de la facultad, yo creo que hay ciertas repercusiones después de gente que de pronto se empieza a interesar por su propio pasado o el pasado familiar, diciendo, ah, pero a mí me gustó esto o me interesó. La última unidad era justamente de la que yo estaba evaluando, era justamente este tema de las tierras indígenas en la provincia de Jujuy en el siglo XIX, y entonces el comentario de varios fue esto: mi familia provenía de tal lado, mi familia venía de tal otro, entonces me interesó porque yo reconozco estos lugares. Y eso me parece que, bueno, no sé si directamente en el podcast, pero sí me parece que la universidad tiene una influencia en ese sentido. De mucha gente que ha empezado como a reivindicar su pasado familiar, que antes era como, bueno, yo no soy indígena, no era indígena, o se escondía bastante, ¿no? De esto de venir de la Puna o de determinados lugares. Me parece que eso es interesante. No sé si el podcast específico, pero me parece que o sea, la experiencia ha sido esa. No, claro. Sí, A mí, sí, me quedé pensando ahora que me lo decís. En algún momento en este año, en alguno de los meses, me han llamado de alguna radio comunitaria de La Quebrada para preguntarme sobre el podcast, como que lo habían escuchado.
Ahora que me decís, sí, que en esas poblaciones sí lo han escuchado, por lo menos me acuerdo que dos radios comunitarias que me llamaron para hacer una entrevista, una de Maimará y otra de Tilcara. Entonces ustedes han tenido bastante difusión, lo cual es importante. Estaba pensando también, Diego, en cómo tú ahora eres parte de la maestría de Historia Pública en Quilmes, a lo mejor también por ahí se podría hacer algún tipo de difusión, aprovechar Sí, eso para volverlo más popular. sí, sí, yo creo que la cuestión central es poder. Yo vuelvo siempre a esto. A mí me interesa que la gente atraviese la ruta 9 y vaya escuchando el podcast, porque me parece que la experiencia de ir recorriendo eso que a mí me pasó gracias a que la conocí a Gabriela y que trabajábamos juntos, esa experiencia es inexplicable, porque digo, uno va en el auto y va escuchando a alguien que le va contando la historia de ese lugar que está mirando hacia los costados. Y puede parar con el auto y bajarse y ver tal pucará y decir, ah, mirá, o entrar a la capilla y escuchar la descripción y la historia de ese cuadro o de, de esos instrumentos religiosos. Entonces, es como que, digo, para mí pierde un poco de esencia el podcast escuchado, por ejemplo, que yo, sentado en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, por decirlo de algún lado. Ujú. Digo, el sentido más fuerte es poder escucharlo a través de esos paisajes y ese territorio. Pero sí vamos a insistir en esto, en los fines de semana largos que son con fines turísticos en Argentina, para que cuanto más turistas lo escuchen, mayor difusión va a tener. Y es más, ahora estaba pensando en una estrategia, pero bueno, con el tema de los cortes es bastante difícil llegar a la quebrada, pero era pegar el QR en algunos lugares para que la gente que visita los lugares lo pueda ver, descargar y ir escuchándolo. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, insisto, para personas como yo, que no podemos ir a Jujuy en este momento, porque estamos bastante lejos, pues el podcast pues es una gran herramienta. Muchas gracias. Para cerrar, ¿quieren añadir algo más? ¿Quieren hacer un comentario? O Michelle o No, Sebastián, ¿tienen algún comentario final? para quienes no nos vean después en el canal de YouTube o en Vimeo, el podcast se llama Historias de la Quebrada y la Puna de Jujuy y lo encuentran alojado en Spotify, En español. en En castellano, español. sí, en castellano. ¿Alguna posibilidad de traducirlo al inglés en algún momento? No, no sé, no, en este momento no, no, creo que por este año no, habría que ver si podemos No conseguir sería una formas mala de hacer eso. idea. No sería una mala idea. Pero bueno, también nosotros cuando hemos hecho difusiones hemos insistido mucho que más allá de que están pensados para la gente que nos conoce y que haga esta experiencia recorriendo el territorio y contándole la historia, también para la gente de Jujuy, que muchas veces está acostumbrada a ir miles de veces a pasear a la quebrada, es un paseo, para la gente de la ciudad es un paseo de fin de semana, de ir un sábado, un domingo, volver. Y a mí me ha pasado con amigas de acompañarlas y al contarles empiezan a mirar de otra manera lo que miles de veces han pasado por delante. Y eso también me parece que tiene la importancia de empezar a valorizar la historia, pero también a valorizar esos lugares cuando uno conoce, los empieza a mirar con mayor interés. O sea que también siempre hemos insistido en que está pensado para los turistas, pero para la gente de Jujuy, que de pronto conoce un poco la historia, pero que no conoce en detalle cuando se fundó o ha escuchado hablar del Marquesado de Tojo, que era el único título nobiliario que había en la época colonial en Jujuy. Todo el mundo ha escuchado en algún momento, pero que no sabe muy bien por qué, ni cómo, ni cuándo se dio ese título de nobleza, y quién vivía ahí en La Puna siendo un marqués. eh, También es interesante para valorizar el patrimonio y la propia historia de la región donde vivimos. Michelle o Sebastián, ¿tienen algún comentario final? No, solo quiero agradecerlos. Solamente esto. Muchas gracias a todos. No, Gracias, gracias a Michelle. Pues, Gracias. pues quiero agradecerles a Diego y a Gabriela por la presentación. Fue realmente
súper interesante. Deja muchas preguntas y como proyectos por hacer. Ustedes tienen ahí una mina de oro. Podrían hacer de ahí salen muchos proyectos más. Los felicito. Ha sido Gracias. realmente muy interesante. Muchas gracias a Michelle y a Sebastián. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública, quiero agradecerles por haber participado en el Explorers de hoy y aprovecho para invitarlos para el próximo Explorers, que será el 26 de julio, con el nuevo editor de cine y procesos digitales de una revista que se llama The Public Historian. Muchas gracias y espero que sigamos en esta conversación en algún momento. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Nos esperamos por Jujuy en algún momento. Uy, sí, seguro, ahí hay que ir. gracias. Sí, sí.